Recibimos con fuertes aplausos para conocer un poquito. Ella estudió en la Universidad Privada de Ciencias de la Comunicación. Dentro de su producción literaria, en algunas publicaciones tenemos Las hojas de Eva, por Editorial Ventana Azul, Artiduna, El genio de Pachacute, cuento infantil, Estadía, poesía, Editorial La Higuerilla. Dentro de los reconocimientos y distinciones literarias, fue finalista del Concurso Internacional de Poesía Diversidad Literaria en España en el año 2025. Dentro de su trayectoria en artes plásticas, desarrolló una exposición en la Galería Víctor Humareda en la Municipalidad de La Victoria. También tiene algunos reconocimientos, entre ellos el reconocimiento como mujer representativa de Ventanilla en el año 2024. Muchas gracias por su participación. Nuevamente le damos los aplausos correspondientes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Betsy García y hoy voy a llevar la ponencia de algo tan importante como es la identidad cultural de la descentralización en la literatura femenina del Lima Norte. Esta ponencia, bueno, antes que todo, quiero agradecer antes de empezar la ponencia a los organizadores del Movimiento Cultural Lima Norte, escritoras de Lima Norte, al igual también que los representantes de la universidad y el público que se ha dado cita esta tarde para acompañarnos. Es un tema muy importante que conecta emociones y que nos hace reconocer pues, que la cultura es lo más rico que tiene nuestro país, por lo cual debemos sentirnos siempre orgullosos. La cultura abraza, el artesana, y aquí en el Perú tenemos muchos representantes, tanto de la literatura y del arte, por lo cual pido, un poco para entrar en la dinámica, un fuerte aplauso por esa rica cultura que tenemos en nuestro país. Y gracias, pues, nuevamente agradecer a los organizadores del movimiento, el segundo encuentro de escritoras del Perú, aquí en Lima Norte. Y bueno, vamos a empezar, no sé si tomar asiento o creo que mejor parada. Vamos a hablar sobre el tema de identidad cultural y descentralización en la literatura femenina y Lima Norte. Empezamos con una pregunta. ¿Realmente la literatura se centra, la literatura femenina, porque ya vamos a hacer un hincapié en ese tema, se centra solamente en Lima o realmente en el centro? ¿O es que el arte, la cultura y la literatura tiene una voz que se expande y que ahora abarca la periferia? Yo creo, en lo personal y por experiencia, que últimamente, según los acontecimientos culturales y movimientos, como por ejemplo el de Lima Norte, escritoras de Lima Norte, nos refleja realmente que la cultura, la identidad cultural va cambiando, no se queda simplemente estática, es una constante, es un movimiento. ¿Por qué? Porque nuestras voces ya no se centran solamente en Lima como un reflejo de que en Lima se produce literatura, de que en Lima se exponen las grandes obras de arte, no. La descentralización parte de las periferias y Lima Norte exactamente no ha sido la excepción. Nosotros tenemos aquí riqueza, no solamente en el tema geográfico por el tema de la amplitud, sino cómo ha hecho que los escritores, los artistas maduren y reconozcan su propia voz. Entonces, la descentralización de la cultura, del arte, de la escritura es muy importante. Número uno, nos ha hecho visibilizar el trabajo de escritoras de Lima Norte. ¿Y qué característica tienen estas escritoras? Primero, identidad, hablan de su experiencia, defienden su territorio. Muchas veces las cosas, o la mayoría de las cosas que exponen dentro de sus textos, sus poéticas, vienen a ser experiencias del día a día, la maternidad, el dolor, la violencia, temas que abordan y que nos hacen ver que aquí en la periferia se levantan las voces de las mujeres, de las escritoras, que pueden reconocer la herida y pueden transmitir a través de ellas. Entonces, hemos cambiado, sí, hemos cambiado, hay descentralización, hay identidad cultural, pero nosotros en la periferia, como Lima Norte, estamos reflejando realmente el trabajo sentido de las escritoras mediante diferentes voces. Dentro de esas voces hay grandes poetas, también tenemos escritoras, tenemos una variedad de escritoras. Yo puedo referir, por ejemplo, a Liliana Flores, que viene de Ventanilla con sus libros Criaturas, entre otras también. Mi voz y mi experiencia como escritora y como poeta también me han permitido reconocer
y que necesitamos mayor visualización, es verdad, necesitamos mayor visualización, pero para eso están estos espacios. Ahora, para abordar más el tema profundamente, estamos hablando de identidad cultural. Todos los que estamos aquí presentes tenemos una noción de lo que es la identidad cultural. Es el reflejo, por así decirlo, que tiene un conjunto de elementos, como lo viene a ser el idioma, la tradición, la historia que va detrás a veces de generación en generación, el reflejo de nuestras costumbres, de nuestra religión, sobre todo el idioma, porque nos vamos conectando con nuestra misma raza, comunidad y todo. Y aquí en Lima Norte, que no ha sido la excepción, tenemos mucho de qué hablar, de lo cotidiano de la vida, de las cosas que pasamos las mujeres, como les venía explicando, acerca de la violencia, del abuso, de la maternidad que para algunos es tan duro, y reflejamos a través de las voces femeninas y las escritoras esto en nuestra literatura, y eso es lo que enriquece, a diferencia de que se está perdiendo el centro, porque el centro ya no solamente es Lima, sino también se está diversificando, se está expandiendo, y de una otra forma estamos democratizando nuestra literatura y nuestro arte. Bienvenidos. ¿Gustan pasar? Sí, ahí está. Y como les comento, estimados, para no perder la noción de este tema tan importante, entonces estamos trabajando con fervor, estamos trabajando con pasión. Las escritoras de Lima Norte han hecho una voz propia, una identidad, un sello personal que nos viene a dar lo que es la identidad cultural y lo que es la descentralización de la literatura. Y el reflejo, como les digo, son las voces que ahora conocemos, que se han dado cita el día de ayer y el día de hoy para hablar sobre su literatura y poder seguir expandiendo más el territorio sagrado, por así decirlo, que tenemos mediante la escritura, sea la poesía, la narrativa, sean las danzas, las manifestaciones que necesitamos. Ahora, necesitamos mayor atención, sí, necesitamos mayor visualización, es verdad. Por eso es un compromiso no solamente del Estado, del gobierno, sino también de nuestras comunidades, de las mismas personas. Entonces, a medida que han pasado los años, vamos viendo que la identidad no es fija, va cambiando también, al igual que la descentralización se expande, y vamos viendo que nosotros somos una mezcla de voces, una mezcla de matices, una mezcla de historias, de leyendas. ¿Y por qué no? Gracias a esa descentralización, nosotros representamos, o somos las mujeres, en este caso, un remanente de lo que es la escritura en Lima Norte. Quien le habla viene de un distrito, digamos, que también no tiene mucha visibilidad, pero está en constante lucha, como lo viene a ser pues Ventanilla, el Callao y otros, por así decirlo, algunos dicen conos, ¿no? Algunos lugares de la periferia que necesitan mayor atención, necesitan visualización. Y eso es un trabajo, como les digo, que se compromete no solamente con el Estado, sino también con cada uno. La cultura es lo más rico que tenemos en el país y sin embargo tenemos que defenderla mediante acciones, lineamientos, personas que constantemente nos preparamos para dar la mejor cara a nuestra cultura. El artista de hoy, dentro de la descentralización y la identidad, es una persona que tiene que trabajar su liderazgo, que tiene que trabajar muchas veces también su lado de cómo vender lo que hace, porque muchos viven a veces de lo que generan. Tiene que tener la voz, tiene que tener los conectores, tiene que tener los espacios. Es una lucha, pero aquí todos sabemos también, todos los que estamos aquí incluidos y escuchan, que a veces siempre se dice la cultura no vende, la cultura no se puede, no hay, pero yo creo que eso debe cambiar, empezando por empoderarnos por nuestra identidad cultural, tomar conciencia de las mezclas de nuestras voces, de nuestros ancestros, de todo lo que tiene el Perú y se refleja en los poetas, en los artistas. Creo que es lo más rico, el tesoro que nosotros tenemos que hacer prevalecer con el tiempo. Es por eso que hoy, hablando de identidad, la cual siempre celebro a donde voy, y hablando de descentralización, es importante como escritoras, como escritores, reconocer que hoy el centro de la voz ya no solamente está en Lima, está en la periferia, en Lima Norte. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que los escritores también encuentran para su producción literaria. La geografía, vuelvo a repetir, los cerros, que para algunos de repente no es una inspiración,
pero para otros la soledad dura, el vivir día a día, la dura batalla de poder llevar un pan a la mesa, el poder tener la experiencia de repente expuesta a las mujeres a la violencia, a la cotidianidad del día a día, al estrés, al saber que tienes que cocinar y a la vez tienes que pintar. Entonces, ¿cómo surge realmente esa voz? Esa voz en la periferia, esas escritoras que representan la descentralización y la identidad cultural. Surge de la necesidad, surge a veces de los golpes, como decía César Vallejo, que nos da la vida, pero también de una otra manera van calando y van escalando con su voz. Para eso vuelvo a repetir la referencia a esas grandes escritoras que también ayer se han citado y hoy también estamos aquí presentes, y creo que muchas que seguimos luchando con nuestra verdadera arma, que es la palabra. Y por eso realmente creo que la identidad cultural nunca se debe perder. Más bien tenemos que tener mayor conocimiento de lo que es la identidad cultural, los elementos que la componen y las acciones que tenemos que hacer para seguir perseverando. Y que sí, ahora en la actualidad se ha cambiado el centro. Ahora, gracias a este movimiento cultural de Lima Norte, este segundo encuentro, nosotros los escritores, los artistas, tenemos mayor oportunidad de poder estar en una universidad, de poder hacer una ponencia, de que conozcan nuestro trabajo. Y eso realmente es un paso importante, porque hay mucha mayor producción. O sea, las ferias internacionales que nosotros conocemos, que se hacen en Lima, ahora tienen que descentralizarse. ¿Y cómo? Como el movimiento cultural de Lima Norte, haciendo otras ferias internacionales, de repente en Ventanilla, en Pontepiedra, en Ancón, en lugares donde a veces se lucha por la visualización y se lucha porque el poeta y el escritor encuentren personas, encuentren visualización. Algo que es tan tedioso y es una lucha, pero no es un imposible. Entonces es importante la descentralización, sí. Es importante los conectores de la identidad cultural, por supuesto. Y hoy tenía que venir para reafirmar mi compromiso con la cultura y también a la vez con los escritores de Lima Norte, las escritoras de Lima Norte que hoy nos hemos dado cita, y también celebrar estas oportunidades. Porque la cultura necesita expandirse, porque nuestra identidad necesita abrirse y seguir encontrando los espacios y las personas. Felicito a los organizadores de este segundo encuentro de escritoras de Lima Norte, porque no solamente tienen un compromiso con nuestra cultura, nuestra identidad y la forma en cómo han visualizado, sino con la población entera. Estamos reflejando buenas voces femeninas, voces fuertes, voces que quieren calar y que merecen la atención, no solamente del gobierno, de la sociedad, también merecen la comprensión, que es algo a veces complicado, y a la vez también merecen la oportunidad, porque muchos, estimados, estimadas, no tienen esas formas. Hay muchos buenos escritores, muchos buenos artistas que no saben que hay un segundo encuentro de escritoras o que muchas veces no tienen dónde visualizar su trabajo. Y es por eso que necesitamos, como escritoras de la periferia, llevar no solamente del centro, sino nuestra voz a diferentes lugares y encontrar ese tipo de movimientos y de actividades que nos ayudan mucho. Y de verdad felicito también al representante de la universidad y por ende a los encargados, a su plana docente, a la plana directiva, porque nos ha dado este alcance de poder traer voces de Lima Norte a este encuentro. Y es parte de la democratización de la literatura, de las escritoras de aquí. Y tenemos todos los elementos para seguir teniendo más producción literaria y más producción artística. Yo reflejo la necesidad de un distrito que también tiene hambre de conocimiento, tiene hambre de poder aportar más, de poder dar más a la comunidad, y que a veces se encuentra el hermetismo de las autoridades, no encuentran los espacios, no encuentran los conectores, no encuentran nada. Pero gracias, creo que es un salvavidas el arte y la cultura, porque nosotros los artistas sabemos que nuestra entraña no se rinde y tenemos que seguir trabajando por hacer valer esa identidad que nos hace ricos, pero ricos desde adentro. Por eso celebro el Perú, porque a pesar, amigos, de todos los problemas, a pesar de las coyunturas más difíciles, de que estamos sumergidos en olas de violencia, nuestras voces, las de las escritoras de Lima Norte, son las voces más veraces que hay en nuestra literatura.
porque tenemos todos los componentes para seguir haciendo valer nuestra identidad cultural, sumado a esos elementos que son tan ricos y que enriquecen la poesía de las poetas como Liliana Flores, entre otras, que hacen y surgen de una escritura con entornos difíciles, duros, donde aquí, por ejemplo, en Lima Norte, no solamente tenemos los cerros, también tenemos la migración andina, tenemos muchas personas que vienen de provincia, tenemos gente que empieza de abajo y viene con una visión de empresa, experiencias tenemos y estímulos en todos lados de la periferia. Y eso es lo que necesitamos, descentralizar esas voces y encontrar espacios como multiplicado por 1000 para seguir trabajando lo que nos enriquece desde adentro, nuestro amado país, nuestras voces que no se queden en la oscuridad, sino que sigan siendo luz a través de una literatura de corazón, una literatura de territorio, una literatura de identidad femenina, donde nuestras voces puedan declarar de violencia, puedan hablar lo que no nos gusta, pero a la vez puedan mover conciencias. Esa es la literatura que nosotros necesitamos, voces y literatura del Cono Norte que realmente despierten las mentes, abran los oídos y conecten las emociones de las personas. Y para eso los artistas debemos de prepararnos. Y voy a volver a hacer hincapié en esta organización que han tenido los encargados del segundo movimiento de escritoras de Lima Norte, porque creo que era un tema y es un tema para profundizar, para reflexionar. Yo creo que la mejor forma de llegar a una persona es el lenguaje, la conexión directa de las ideas y en este caso del receptor que son ustedes. Y yo la verdad me siento muy orgullosa y muy contenta de poder pertenecer en este momento al grupo, al movimiento, con esta ponencia, y creo que es un tema para seguir investigando, seguir ampliándolo, pero tenía que dejar mi semilla, por así decirlo, en cada uno de ustedes con respecto a la representación que tenemos las literatas de Lima Norte, las literatas de nuestro Perú, que no es Lima, ya no es Lima, o sea, eso ya cambió. Ahora es Puente Piedra, Ancón, Ventanilla, Lima Norte, entre otros distritos que se suman y que son una fotografía de la realidad del Perú, sin adornos, sin tapujos, sin palabras maquilladas, sino un lenguaje puro que conecta con el centro, como lo vienen a hacer los poetas. Porque los poetas, amigos, las poetas, hablan desde el fuego, hablan desde su experiencia. Y qué no más rico que ver que en este cono, en este lado de nuestro Perú, como lo es Lima Norte, puedan levantarse esas antorchas del conocimiento a través de voces femeninas en el movimiento, el segundo movimiento de escritoras de Lima Norte. Por lo tanto, tengo que agradecer a los organizadores, espero, como siempre digo, yo sé que las palabras llegan a buen puerto, les agradezco su atención, su participación, estoy muy contenta por estas motivaciones y esperemos que esto se multiplique y multiplique mucho más. Y los que desean conocer más del trabajo que venimos realizando también pueden encontrarme en las redes como Betsy García. Hoy estoy en este encuentro, pero yo sé que en cualquier momento vamos a seguir con más actividades. Agradezco a los organizadores, esta fue la ponencia titulada Identidad Cultural y Descentralización en la Literatura Femenina de Lima Norte. Agradezco su atención, muy buenas tardes con todos y seguimos disfrutando de nuestra literatura y nuestro arte. Muchas gracias.